No, esta es un caso clínico que vi hace un par de años, una mujer de 32 años, haitiana. No son tantos los haitianos acá, pero ella es haitiana, no tiene antecedentes conocidos y consultó en la guardia en febrero del 2023 por baja visión de su ojo derecho en más o menos de un mes. Y esto está registrado en su historial clínico y dice que veía bultos y tenía una maculopatía. No sale más que eso en la descripción. Entonces no sé si alguien se anima acá a, a describir esta OCT. ¿Alguien quiere? Bueno, aquí si se fijan se ve, no tenemos la retinografía, así que se ve nomás esta, en la coroides como que hubiese una elevación, ¿cierto? Claro, si una elevación en el coroide se ve como un líquido subretinal, ¿no? Y como una infiltración en esa Claro, zona donde está el líquido subretinal. eso. No mucho más que eso. Algo había. Bueno, consultó, esperó un poquitito, 7 meses, y consultó de nuevo porque el mismo ojo ahora le duele, lo tiene rojo, y ahí es cuando yo la conocí. Presiones normales, visión está en 2 décimas, en el ojo estaba en bultos, ahora está en 2 décimas, está viendo mejor, pero le duele y la verdad es que ella tampoco sabe mucho español, entonces es lo que más pude sacar. Ojo rojo, dolor, veo mal. Y en el polo anterior, el ojo derecho, esto era imagen referencial, pero era más o menos lo mismo, tenía nódulo escleral anasal, atemporal, tenía algo de Tyndall, y el otro ojo estaba bien en polo anterior. Fondo de ojo. ¿Quién quiere describir esto? Y puedo decir que se ve ahí en la mácula una lesión que parecía, bueno, subretinal, coroidea podemos decir en base al loyote también, como amarillo cremosa, con algunas zonas hipo e hiperpigmentadas, y después en periferia también se ven como algunas lesiones también así medio amarillentas. Muy bien. Y interesante que nace desde el nervio óptico, ¿cierto? Se va a quedar, festonea un poquito y después tiene varios puntitos periféricos, como dijiste tú, Juan. Casi parecerían lacquer cracks, ¿no? Por la forma que tienen. Sí, sí, claro. Si es que uno no tuviese más de estos puntitos y subiese solo eso, sí, nos iríamos por otro diagnóstico. Y el otro ojo, miren, se fijan, tiene aquí en el nervio como que algo intentó crecer, luego hay otro más para allá, un poquito más grandecito, con una plaquita, y luego vienen estos puntitos también que son bien asimétricos. Y bueno, la red free, se ve un poquito mejor las mismas lesiones. Aquí está la autofluorescencia, si se fijan, las lesiones están hipoautofluorescentes en su mayoría. Esta es la RFG, que en realidad más que todo tiene efecto ventana y tinción. No encontré filtración propiamente dicha. Tampoco hay fenómenos vasculíticos. La paso un poquito rápido porque no aporta tanto más. Y el otro ojo está más o menos similar, o sea, como que tuviese algo inactivo o por lo menos que ya no está como estuvo en su momento. Y la OCT de ese momento, si se fijan, está mucho mejor. O sea, esa lesión coroidea se aplanó y el líquido subretinal se fue, esto espontáneo. Y la visión mejoró, pero sigue teniendo 2 décimas. Tiene Tyndall y tiene, claro, esta fotofobia y todo. Entonces, ¿alguien quiere decir qué es lo que estamos sospechando? Si yo viera solamente el ojo, te diría que es una placoide multifocal aguda, pero teniendo esta lesión en la conjuntiva, en la esclera y el ojo derecho no tiene nada que ver con eso, evidentemente debe ser una escleritis, no Sí. sé, es Claro, medio. si yo viera la primera OCT y esta imagen externa, también pensaría en escleritis, pero la evolución no me parece tan típica de escleritis, ¿no? Así es, un Y caso podemos complejo. pensar en una sarcoidosis. Está dentro de los diagnósticos, sí. Y Entonces, está bueno, es interesante la RFG de las lesiones con hipofluorescencia temprana e hiperfluorescencia tardía. Eh, que eso, bueno, siempre nos habla de no es una típica, pero bueno, las lesiones de coroiditis tienen ese tipo de tinción, ¿no? Cuando tenés como las serpiginosas también. así ¿Compromiso es. pulmonar tiene Danco o no? No, aquí se los voy a mostrar, miren.
yo le dejé como presunta TBC ocular, bueno, es haitiana en realidad y ahí tiene el principal factor de riesgo, escleritis anterior no necrotizante y esta coroiditis serpiginoide. Entonces le pedí algunos exámenes, le indiqué prednisolona porque tenía Tindal de una cruz y ibuprofeno en realidad para no dejarle corticoide, porque como sospecho una TBC ocular más que todo es porque quiero que el antibiótico sea el que me cure la patología y no enmascararlo con el corticoide. Estaría indicado Franco, cuando... ¿Sí? ¿le pediste PPD o cuantiferón? No sé qué están usando en Chile. Se los voy a mostrar acá. Cuantiferón. Se usa PPD, pero cada vez menos. Prácticamente solo cuantiferón. De hecho, ya es escaso encontrar el PPD. En el hospital donde yo trabajo hay PPD, pero yo me manejo con puro cuantiferón. Y la TAC salió normal. Em, Los que le quería mostrar un poquitito acá, en general, no es que no le haya dejado corticoides por el riesgo de reactivación de una TBC latente, sino más bien porque quería ver la evolución. Esto lo discutimos en Ateneo, ¿cierto? Eh, con, eh, con los colegas ahí de consultores, y la verdad es que el corticoide esperamos por eso, para no enmascarar un poco el cuadro. Pero estos son dentro de los riesgos, ¿cierto? Que hay que conocer de usar fármacos cuando hay una TB que se reactive, una TBC latente. En general, los corticoides el riesgo es bajo, es de un odds ratio de un 4 o 4,9. El metotrexato igual es bajo, la satioprina, ¿cierto? Bajo claramente porque no es un muy bien inmunosupresor a la dosis que se usa. Pero los biológicos, esto es lo interesante. Si se va a iniciar un biológico, claramente hay que saber que si es que hay o no una TB latente, porque principalmente con los anti-TNF alfa, el riesgo de reactivación, si se fijan, llega hasta 170 en golimumab, adalimumab 180, infliximab 340 veces de riesgo. Esto comparado con casos controles. Y otros biológicos, rituximab 20 veces, el TOSI 75 veces, o sea, los biológicos son el gran riesgo. Corticoide, muy bajo el riesgo. Y bueno, entonces cuantiferón positivo, TAC normal, se lo derivé al especialista broncopulmonar del programa de TBC. Lo llamé, conversé con él, me dijo, bueno, pero dime realmente si tiene TB ocular, porque me mandan y algunos no tienen nada, entonces quería si realmente había una alta sospecha para indicar tratamiento. Entonces yo conversé con él, revisamos los datos y le solicité que iniciara tratamiento antibiótico y accedió. Estuvo 2 meses en la fase intensiva, luego empezó la fase de continuación, en donde debían ser 4 meses, pero le solicité extender en total 9 meses. A los 2 meses de tratamiento, el nódulo escleral y el dolor desaparecieron. Ahora estuvo un mes esperando a que la viera el broncopulmonar y luego 2 meses más esperando que se le pasara el dolor. Yo la tuve con un ibuprofeno y otro antiinflamatorio, pero no le servían para nada. Y antes había estado 7 meses con el dolor, entonces claramente la enfermedad se curó con el antibiótico. El último control fue el año pasado y la visión mejoró a 8 décimas. Claramente el tindal, la fotofobia era lo que afectaba más porque la lesión tendió a irse como más extrafobial. Y bueno, lo que yo quería mostrar acá, muy cortito, es cuando tratar una presunta TB ocular. Hay dos formas que yo encontré. La primera es usar el calculador de riesgo del COTS, ¿cierto? Que es el Grupo Colaborativo de Tuberculosis Ocular. Y el segundo es clasificarlos por grupo de alto riesgo y de bajo riesgo. El calculador es muy amigable, uno lo coloca en internet, calculador COTS, y la verdad es que ingresa los datos. Aquí yo ingresé los datos de mi paciente y te lo divide en el score y en el, en el fondo el riesgo que tiene de tener la enfermedad y qué es lo que dicen los expertos. Entonces el riesgo de ella es alto, una alta probabilidad, muy alto, perdón, muy alta probabilidad de necesitar tratamiento antituberculoso. Y según opinión de expertos, cierto que eran alrededor de 500 opiniones, es que más del 70% de los expertos iniciaría tratamiento antituberculoso en mi paciente. Y la segunda forma que tenemos de iniciar tratamiento antituberculoso, que también es una forma que sale del grupo colaborativo de tuberculosis, es dividirlo en bajo riesgo y alto riesgo, o alta probabilidad de TB ocular y baja probabilidad. Entonces está el grupo uno que son los de alta probabilidad, en donde están los granulomas coroideos, donde está la coritis serpiginosa like, que es la que tiene el paciente, y está la vasculitis oclusiva no con una fuerza tan grande o recomendación tan grande como los primeros dos, pero sí tiene una recomendación moderada, y lo incluyen dentro de este grupo uno.
Y este segundo grupo sería en donde la recomendación es baja, donde estaría la uveitis anterior granulomatosa, la uveitis intermedia, la coroiditis que no es ni serpiginosa ni granuloma coroideo, y la escleritis. Entonces, si es que cumpliera dentro de este grupo y tuviese un PPD o bien un IGRA positivo, en el caso de la paciente tenía el cuantiferón, o bien tenía un ATAC con lesiones antiguas cicatrizadas, o em, en este caso es de un consenso chileno, agregan el contacto intradomiciliario, pero en el COTS son solamente esos dos. Y aquellos que no cumplen estos de alto riesgo, entonces en realidad en el tratamiento antibiótico no está indicado de entrada, sino en realidad si es que no responde, o de los grupos de riesgo también, que son pacientes con alta endemia, drogadictos, etcétera, ¿cierto? Que tienen como alta probabilidad de que sea, pero eso ya es recomendación más baja. Entonces, de esta recomendación de expertos, lo que sale es que es una recomendación fuerte si tiene una serpiginoide o tiene un tuberculoma coroides, y es una recomendación moderada si tiene una vasculitis retiniana oclusiva. Y a eso hay que sumarle o bien un test inmunológico, un PPD o IGRA, o en su defecto una radiografía o un TAC de tórax. Esa es mi presentación. Perfecto, buenísimo, Danco. Está bien lo de de presunta tuberculosis, porque en realidad eso fue lo que se dice ahora, ¿no? Como que es una lesión muy característica, como el Serpillion-Slike o una escleritis o un nódulo único, más el contacto inmunológico que puede ser PPD o cuantiferón. Y qué importante que hagan el tratamiento completo, ¿no? Las cuatro drogas, isoniazida, primetamina, ay, se me trabó. Piramicida, estambutol y isoniazida. O sea, 2 meses de las cuatro drogas y después seguir con cuatro. ¿Por qué hiciste 9 meses? O sea, ¿por qué hiciste 7 meses y no 4 meses más? Es la pregunta. Sí, esa no fue mi idea. De hecho, en su momento se los pregunté, le pregunté a Emilio, le pregunté a Seba, y creo, no recuerdo si los dos me dijeron que me lo extendiera hasta 9, pero fue una consulta interna. Y claro, Vishali Gupta, cuando presenta sus casos que ven en la India, así de este tipo de coroiditis, los que no son los granulomas, en general están tendiendo a usar 9 meses de tratamiento. Así que viene de ahí el dato, de los que ven, como Arturo, cientos de miles de casos de tuberculosis todos los años, y de ahí sale el patrón. Y me parece que lo más importante, lo más difícil que lograste, Danco, acá es que el infectólogo te diera pelota, porque sí, es muy difícil que ellos traten algo que no están viendo, porque si están bien los pulmones, no tiene nada y es todo extrapulmonar y ocular, tenés que tener un amigo para que te haga el tratamiento, porque si no es muy difícil o convencerlos. tienes toda la razón, Emilio. De hecho, al broncopulmonar lo conocí en la piscina, en la pileta, ¿cierto? Ahí lo conocí y conversamos un par de meses antes y luego tocó este caso y yo tenía su teléfono y lo llamé. Entonces, sí, tienes toda la razón, o si no lo hubiese hecho. Menos extenderlo. Caíste con 2 botellas de vino a su casa para convencerlo que haga el tratamiento. Mm. No, eso es un tema, o sea, la verdad que no nos creen los infectólogos. En su momento, cuando teníamos los amigos del Fernández, que eran infectólogos amigos, que Emilio había logrado que le crean cuando él decía esto es una tuberculosis, pero es difícil. Realmente el diagnóstico de tuberculosis ocular es difícil y que encima te hagan el tratamiento, más difícil todavía. Así que excelente el caso. Y además tenía, bueno, la escleritis más las lesiones serpillinos-like, ¿no? Era como muy, muy característico. Así es. Así que no sé si alguien más quiere agregar algo, si no voy a presentar un casito. No, yo recuerdo un caso que tuvo papá que también lo diagnosticó como una tuberculosis hace muchos años y no tenía ningún parámetro pulmonar y al mucho estudiarlo lo mandó a la NARI y ahí le encontraron un foco a nivel de un... Y ahí se trató y anduvo bien, pero a veces es muy difícil encontrar el foco original que te confirme la patología. Así es. Sí, o directamente no lo tienen. Eh, no tienen el foco, tienen solamente el foco ocular y nada más, con lo cual sí, es todo un desafío para que te acepten hacer un tratamiento. Perfecto. Gracias. Bueno,
Muchísimas gracias, Danco. Ah, Acá, no sé si se ve mi presentación o no. se ve la carpeta. ¿No? Ah, para. No, no se ve. A ver si lo logro. Acá. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora Sí, sí ahí. la Ahí voz. va. Gracias. Bueno, voy a presentar un caso que es un caso que venimos siguiendo con el doctor Valenzuela. Lo empezó a ver él y después, bueno, lo empezamos a ver conjuntamente. Es una mujer de 58 años que el 1 de febrero dice, dejé de ver de mi único ojo, del ojo derecho. Como antecedentes, ese ojo derecho había empezado a ver borroso hacía 5 días, fue empeorando. Hacía 4 meses antes le habían hecho una cirugía de cataratas y 5 años antes le habían hecho un láser por una inflamación en la retina inespecífica que no nos pudo explicar. Y el ojo izquierdo refiere que había tenido muchos años de uveitis a repetición, que había hecho un agujero macular y que después perdió ese ojo izquierdo. O sea que su único ojo, el derecho, dejó de ver. Como antecedentes clínicos decía que tenía artrosis y varices, tomaba 2 medicaciones para eso, nada muy importante. Y viene viendo de cuentadedos, el ojo izquierdo que tiene amaurosis ya es imposible de recuperar porque está en tisis, tiene una presión de 10 y venía así con Tyndall de 3 cruces, precipitados queráticos positivos, y no tenía sinequias. Y el fondo ojo se veía muy turbio y se veía, lo que se lograba ver era en la arcada temporal inferior, una lesión blanquecina como si fuese una proliferante con una tracción. Tenemos una ecografía donde se veía este infiltrado vitrio, estas membranas que traccionaban en varios puntos y producían un pliegue en la retina temporal inferior, ¿no? Y el resto de la retina estaba aplicada. Así que tenía eh, una hemorragia vitrea con una tracción retinal. Y acá, importante, lo reinterrogamos y volvemos a ver qué puede ser, por qué perdió un ojo, uveitis a repetición, una hemorragia, o sea, empezamos en algo más tipo vasculitis, entonces empezamos a reinterrogar, y ella refería que tenía un antecedente de úlceras en la boca y de sarpullido en las piernas, que las veces que había ido al dermatólogo le habían dicho que era alérgico y que nunca habían asociado. Entonces, la impresión diagnóstica es una enfermedad de Behçet. Sabemos que el diagnóstico es las úlceras orales, sí, y dos más. Por ejemplo, si tenemos enfermedad ocular más lesiones en piel, ya sería diagnóstico con criterios, los criterios para Behçet, ¿no? Así que una paciente que se ve que tenía años de Behçet, había perdido un ojo y está ya al límite de perder el único ojo que tiene. Le indicamos 1 miligramo kilo día y ver a la reumatóloga más que nada para inmunosuprimir urgente, porque es una paciente que claramente estaba activa en su enfermedad. Y obviamente se decide hacer una Avastin para que tenía esa hemorragia vitrea, un sangrado y una vitrectomía del ojo derecho que tenía la retina traccionando. Entonces, bueno, van pasando el tiempo, a la semana se opera, se, se vuelve a insistir que vaya a ver a la reumatóloga. Las fotos anteriores no se las mostré porque no se veía nada, pero esto es posquirúrgico, ¿no? El ojo derecho, el láser, la retina ya aplicada, y bueno, le hacemos una RFG donde podemos ver que un poquito filtra, o sea, estaba tranquilo el ojo, pero un poquito filtraba, sobre todo tenía un poquito de papilitis y la arcada temporal superior podemos ver que un poco todavía estaba filtrando. La reumatóloga le daba satioprina. Nosotros no le habíamos indicado satioprina, sino que le habíamos indicado adalimumab de una, obviamente, porque era una paciente con un ojo único y con una actividad, con una enfermedad muy activa. Ella tiene PAMI, entonces PAMI no te da la adalimumab si no tienes falla de tratamiento, lo cual yo le explicaba, obviamente a la médica, que falla de tratamiento en una paciente con un ojo único es un poco riesgoso, pero bueno, le dio acetioprina cada 12 horas, siguió con el corticoide, veía 2 décimas de ese ojo que veía cuentadedos cuando llegó, y el ojo estaba tranquilo, no tenía inflamación anterior, no tenía, el fondo ojo estaba con la retina aplicada. Y seguimos insistiendo, sigue pasando el tiempo, acuérdense que la vimos a principio de febrero y ya vamos 3 meses y sigue, bueno, empieza a mostrar
rastros de Tyndall, seguía con acetioprina y con la meprednisona, y vemos una membrana temporal inferior que viene aumentando, empieza a tener un poco de inflamación, un poco de edema en la mácula, y está inflamada esta retina, claramente no está bien controlada la enfermedad. Volvemos a insistir con, bueno, le damos lo que hago cuando, bueno, no me responde, le subo el corticoide hasta que por lo menos la reumatóloga me responda con subiéndole un poquito más con el inmunosupresor. El tema es que en junio dice, me siento mejor, pero aún sigue con los trámites, sigue sin el adalimumab, llevamos 6 meses de esperar el biológico, y empieza a empeorar la enfermedad. Ella dice, me siento mejor, pero la verdad que se ve que vuelve a sangrar, y el ojo no se ve para nada bien. Entonces, en ese momento, como no teníamos el adalimumab, yo veía que con la acetioprina y con el corticoide seguía activo, se le indica la ciclofosfamida. Y en eso, que no consigue la ciclofosfamida, no le dan la adalimumab, sigue con la acetioprina, y la meprednisona se la obligan a bajar porque le hace hipertensión sistémica, se vuelve a desprender la retina. Así que finalmente conseguimos la falla de tratamiento que PAMI nos pedía. Se desprende la retina, que es una complicación rara, obviamente, en el BSET, pero que puede pasar. Acá pueden ver la retina del ojo derecho desprendida, con muy mal aspecto. Y bueno, se vuelve ahí, como Juan seguía desde el principio. Juan fue un sábado, un domingo que la vimos, y directamente entró quirófano ese mismo fin de semana. eh, Se hace la vitrectomía, se pone el aceite, y bueno, y seguimos por ahora con la ciclofosfamida y con corticoides. La retina ya está aplicada, y después de 3 meses con ciclofosfamida, la reumatóloga empieza con el Humira, ¿sí? Actualmente, bueno, en enero de este año ya tenía 3 décimas de visión, el ojo está tranquilo, no tiene nada de inflamación, con el adalimumab va bien, y todavía seguimos con la meprednisona, que la seguimos bajando, y la verdad que ahora está así. O sea, ahora ve entre 3 y 4 décimas, el ojo está tranquilo, sigue con el aceite, que no creo que se lo saquemos, o no sé si se lo sacaremos alguna vez. Sigue con la adalimumab, y con el corticoide, que lo venimos bajando, creo que está en 4 miligramos día por medio, y estamos viendo a ver si se lo sacábamos, porque un poquito nos estaba pidiendo la reumatóloga, que eso después te quería preguntar, Emilio, también qué pensás. Si con el adalimumab está controlado, podríamos sacarle el corticoide. Y acá, bueno, la retina ya aplicada, tranquila, y como les dije, una complicación rara de el desprendimiento de retina en BSET, pero existe. Y muchas veces es o mismo por tracciones que genera el vitrio inflamado, otras veces se genera a partir de un agujero macular, como a ella le pasó en el otro ojo, que eso es bastante frecuente. Y bueno, acá o sea, un trabajo de 3 pacientes con DR en BSET, otro trabajo de 7 pacientes con DR en BSET. A muchos dicen que hay que ponerle, bueno, un backlink, otros no, que son esas otras discusiones que a veces surgen. Pero bueno, y acá otro más. No hay muchos casos reportados, pero bueno, sí se sabe que es una complicación que existe en esta enfermedad. Así que bueno, un poco para discutir qué hacer en estos casos cuando tenemos pacientes que no están bien controlados. No sé si vos, Emilio, hubieses hecho algo diferente. Me gustaría ver tu opinión con toda esta lucha que tuvimos, y además que no, era una paciente sin medios, con lo cual la verdad que también nos costó que consiga la ciclofamida, nos costó que la pueda pagar. Yo creo que quizá tendría que haber arrancado con la ciclofamida antes de seguir esperando que PAMI me responda, y antes de ver que empezaba a empeorar. Es un problema lo de la ciclofosfamida porque la verdad que de todos los tratamientos es el que más induce remisión de enfermedad y mucho más rápido que el adalimumab. El adalimumab es excelente porque responden bárbaro, pero nunca sabes cuándo lo vas a suspender, probablemente nunca. En cambio, con los alquilantes, la ciclofosfamida, vos podés hacer 6 meses, a lo sumo un año de tratamiento y sabés que tenés enormes chances de tener remisión de la enfermedad. Pero bueno, el tema es ese, que no se consigue y que jamás te lo va a cubrir nadie, entonces lo tienen que pagar, es difícil, al final les resulta mucho más caro. Pero bueno, sin duda que la droga que cambió el pronóstico de la enfermedad es la adalimumab, porque
porque responden fenómeno cuando tienen esa vasculitis. Así que yo seguiría con la Limumab, le sacaría el corticoide porque ya me parece no tiene mucho sentido. Sí, está con Pero 4 miligramos día por medio y yo estaba ya pensando en sacárselo, pero la verdad que como sufrimos tanto con ella, pero está sin nada de inflamación, sin tindal, está tranquilo el ojo. Y la acetioprina, porque está en los tratamientos como, o sea, la reumatóloga me mandaba los papers y me decía, bueno, pero es un tratamiento para uveitis en BSET. O sea, está bien que era un ojo único y era un poco jugado, es lo que yo le decía, pero bueno, no sé si sirve de algo, no sirve de nada, tiene sentido dar acetioprina. para mí la satioprina es como un poco lo que era la ciclosporina en su momento, donde es un antiinflamatorio, pero no te cura nada y es de muy poco poder. Yo creo que no la indico la satioprina hace 20 años más o menos. Tiene además efectos colaterales importantes y la verdad que o utilizo el metotrexato, que lo usas una vez por semana y es barato, o de ahí paso o a la ciclofosfamida o algún biológico. Pero la ciclosporina ya no la uso más. La ciclosporina pasó un poco lo mismo, con dosis útiles de 5 miligramos por kilo era recontra tóxica, todos los tipos tenían hipertensión arterial, tenían toxicidad renal, entonces no lo podías usar y dosis más bajas no servían. Y la satioprina pasa un poco lo mismo. Entonces, la verdad que como opción así de intermedia está el metotrexato, que se tolera muy bien y es bien económico y es fácil, pues una vez por semana, y si no, ya a partir de ahí escalar a otra cosa. Emilio y Agus, Excelente. de qué valor se habla cuando de estos tratamientos? ¿Cuánto cuestan? El Eh, adalimumab, Será $1.000 la aplicación. Sí. Ah, Y si mierda. eso cada 15 días, Y la ya no es algo que ciclofosfamida puedas sostener. ¿Y la ciclofosfamida? barata, creo que la caja costaba como $40, parece, ¿no? Por Sí, la ahí. ciclofosfamida sí. es barata, El lo que problema pasa es es que que una semana la conseguís y la semana siguiente no la conseguís justamente porque es barata. Metotrexato no, y también. además la tenés que mandar a hacer, o sea, es complicado y a veces no te la hacen. O sea, hay un solo lugar donde lo conseguimos acá en Capital, no sé en el interior cómo se logra con la ciclofamida. Acá lo mandamos a Magíster y la mandamos a hacer. La farmacia Rex la hace también. La Rex, sí. Así Después, que, un Juan, tema ¿quieres con esta agregar algo? paciente es, no, que el tema de esta paciente es toda la parte burocrática administrativa que ella le dan las inyecciones por, no me acuerdo si era ponerle por, no sé, 3 meses, 4 meses, y después cuando se le acaban las inyecciones, tiene que volver a hacer los trámites y no es que se la dan al toque, entonces capaz de vuelta tiene 1 mes o 2 meses sin tratamiento hasta volver a hacer el Humira. Entonces, ahí está la duda de qué hacer, porque vamos a tener ese bache de tratamiento en la mitad. ¿Y qué hacemos en ese bache? ¿Con qué volvemos a atacarla en ese bache? ¿Cómo lo mantenemos mientras? Sí, ese fue otro tema que tuvimos. O sea, después que la controlamos, hace poquito, estuvo de vuelta 1 mes y medio sin medicación, porque de vuelta tuvo que volver a empezar los trámites y yo estaba ahí que no sabía si volver a arrancarla con ciclofamida entre medio, pero la verdad que es una jugada un poco agresiva ya, animarse a que cada vez que tiene un bache, además sabemos que todas las medicaciones tienen una latencia en comenzar a actuar. Lo ideal es, yo le dije, tratar de evitar que tener esos baches, pero no depende de ella y la burocracia nos mata. Así que, no sé, ¿qué harías vos, Emilio, en esos baches que tenemos a veces 1 mes y medio, que tiene 3 meses bien cubiertos y de repente 1 mes y medio donde nada? Subirle corticoide, darle ciclofamida. Es un pánico. Si no pasó mucho tiempo, yo le daría ciclofosfamida entre medio. Si pasaron más de 2, 3 años, entonces a veces eso te ayuda a definir si ya necesita o no la medicación. Yo he suspendido varios tratamientos gracias a la burocracia, pero nunca antes de los 3 años. No, en este caso me acuerdo un Excelente. detalle meramente burocrático, que le pedimos todos los papeles por PAMI para Lumira y no la autorizaban, no la autorizaban, no la autorizaban. Entonces nos pasó a hablar con el reumatólogo y ver por qué no la autorizan. Y era porque el Humira está autorizado para el uso en BSET intestinal y no para el uso en BSET ocular. Entonces nos pusimos a buscar qué diagnóstico sí justificaba el Humira ocular y era, tenías que poner uveitis no infecciosa. Entonces al cambiar esa palabra en la orden ya se lo dieron al medicamento y si ponías BSET, no, esas cosas ridículas de burocracia, pero bueno, lamentablemente hay que estar atento también con eso. La verdad que sí.
totalmente. Bueno, Me ahí ya le sorprendió en ese dejo. caso, una cosita que me sorprendió en ese caso es la panfotocoagulación en espiral. Eso no lo conocía. Es una técnica que estoy desarrollando, Eso fue Pago. Juan. pero es eficiente. ¿En qué estaba pensando, Juan? Era un sábado de pago, estaba aburrido. Así que bueno, le dejo la palabra ahí al equipo Cazón Silveira. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, va a presentar Tiana a propósito de un caso que vimos, y luego si queda tiempo presentamos algún casito extra. Así que adelante, Tian. Bueno, hola a todos, ahí se ve lo que compartí, ¿no? ¿Se llega a ver ahí? Sí, sí, perfecto, sí, perfecto. Me acaba de aparecer el cartel de banda ancha limitada, así que el internet de consultores al consultorio 7 no llega muy bien. Bueno, gracias Pablo por la oportunidad. Voy a presentar este caso de esta paciente. ¿Para qué? Voy a sacar esto que me molesta. Ahí estamos. Es una paciente de sexo femenino de 74 años que viene al consultorio con una disminución de la agudeza visual de forma brusca. 3 meses previos a la consulta, tenía como antecedentes que era hipertensa de 15 años de evolución, tratada con un tímido carvedilol. Tenía artritis reumatoide también diagnosticada, 1 año de evolución, tratamiento con hidroxicloroquina. Y 3 meses previos a la consulta, había sido diagnosticada con una fibrilación auricular y había sido tratada en guardia, o sea, la indicación se la dieron en guardia con acenocumarol y la doble antiagregación. Y también 3 meses previos a la consulta le habían diagnosticado una maculopatía relacionada a la edad exudativa con una hemorragia submacular y los síntomas habían empezado 3 días post anticoagulación. Ahí deciden suspenderle, ella es del interior de la provincia, deciden suspenderle la anticoagulación y le dan tratamiento con Eylea separado una vez por mes. Y ahí viene a nosotros a vernos con una nota del cardiólogo que vio también acá en Buenos Aires previo a nuestra consulta para ver qué se hacía con la anticoagulación. Tenía una agudeza visual mejor corregida del ojo derecho en 9 décimas y en el ojo izquierdo movimiento de manos. Tenía en el ojo izquierdo una hemorragia subconjuntival extensa por la última inyección que había sido 3 semanas previa. La presión normal, en el ojo derecho tenía una maculopatía seca sin compromiso foveal. En el ojo izquierdo no se podía ver muy bien porque tenía un hemovitrio pero se alcanzaba a ver una hemorragia macular subretinal. En el OCT del ojo derecho se veían las blusas blandas que ya empezaban a coalescer. Y en el ojo izquierdo le pude hacer algunos cortes, a pesar del hemovitrio, donde se ve la hemorragia por debajo del neuroepitelio. También tiene un poquito de líquido subretinal. En el ojo, también tiene hemorragias por fuera de la mácula, ¿sí? O sea, la hemorragia estaba también por fuera de la arcada temporal superior. Arturo le hizo una ecografía, no sé si Arturo la querés describir, pero tenía un hemovitrio acá y tenía una extensa hemorragia en todo el polo posterior, con un borde de la superficie irregular y con una reflectividad bastante heterogénea que hacían pensar en que era sangre. Un hemovitrio de 2 milímetros, mide Arturo. Y un comentario sobre la anticoagulación. Los pacientes acá, sobre todo los pacientes de PAMI, es bastante común que usen los antagonistas de la vitamina K, que los antagonistas no son selectivos porque compiten
contra la vitamina K, perdón, pero inhiben bastantes factores de la coagulación, entonces al no ser selectivo, el control de la coagulación es más difícil, por eso los pacientes tienen que hacer un monitoreo mensual del RIN. La paciente no recordaba el RIN, pero sí, ella recordaba que estaba muy pasada, y el inicio de la acción de la medicación empieza a las 48-72 horas, que justo coincidía con lo que nos contaba el paciente. Y en el mercado, la otra variante es estos inhibidores del factor 10 activado, que son más selectivos, por lo tanto, no necesitan el monitoreo mensual y tienen mejor adherencia, aparte de que el objetivo de prevenir el ácido isquémico es igual. Y acá encontré este trabajo que compara la antiagregación o la anticoagulación en pacientes con maculopatía exudativa y la presencia de hemorragia submacular. Tienen muchos pacientes, en 1165, 724 tenían una hemorragia, es bastante, pero solo el 7,5% tenía como nuestro paciente, más de 2 áreas de disco. O sea que las hemorragias extensas no son tan frecuentes, pero sí es frecuente que los pacientes con maculopatía, según este estudio, usen, acá dice 608, más de la mitad, usen estas medicaciones, tanto antiplaquetarios o anticoagulantes o la combinación. De todas formas, no encontraron una asociación significativa ni al inicio del seguimiento ni durante el seguimiento, pero sí encontraron que la hipertensión, los pacientes hipertensos tenían mayor tasa de hemorragia al inicio del seguimiento. Lo que por lo menos a mí me llamó la atención es que no había relación entre el uso de las medicaciones y el tamaño de la hemorragia, que por ahí yo lo hubiese pensado en nuestro paciente por la hemorragia tan extensa. Nosotros le dijimos a la paciente que no siga sin el acenocumarol, le dimos una nota para el cardiólogo, de todas formas, y le dijimos que se controle a las 2 semanas para ver cómo evoluciona el hemovitrio. El cardiólogo inició el apixaban y el antiarrítmico, claramente la paciente estaba subtratada. La agudeza visual estaba sin cambios y tenía una tracción temporal. Por lo tanto, les pregunto qué conducta tomarían y qué harían con la anticoagulación. No sé si alguien quiere opinar. Es para una vitrectomía, lo que pasa que, bueno, sí está bastante complicado el tema de la anticoagulación y como que parecería que no está tan estabilizada, ¿no? El, Sí, la paciente estaba, aparte de asustada, con mal manejo de la anticoagulación, pero sí ella quería más suspenderla. no se Y hace con bueno, heparina, o Claro, sea, se cambia heparina y le sacás el anticoagulante para el tratamiento, o sea, en estos casos donde todavía no está tan controlada, está con arritmias y demás, hacen el switch de heparina los hematólogos, sí, acá, ¿no? acá iniciaron el apixaban, que resulta muy bien, porque además es oral, son 2 comprimidos diarios, y con eso suelen funcionar bien, pero la pregunta de qué hacer con la anticoagulación es por la vitrectomía que vos bien mencionabas, o sea, qué hacer según la conducta quirúrgica. Entonces acá encontré este trabajo que está bueno porque es del 2023 y además es un ensayo que es randomizado, no es doble ciego, pero sí es aleatorizado y randomizado, y acá comparan justamente la vitrectomía con la inyección subretinal de antiangiogénico, con gas, con SF6, y posterior a la cirugía colocar un antiangiogénico versus lo mismo, el mismo tratamiento, pero intravítrea. El estudio tenía 90 pacientes y la muestra es medio corta, pero sí no encontraron diferencias
en los dos grupos, tampoco en la seguridad y tampoco en el tratamiento posterior. O sea, no es que un grupo recibió menos anti-VEGF después de estos tratamientos. Hay muchos trabajos, entonces yo me quedé más también con esta revisión sistemática, donde también incluye a los pacientes con polipodia, con sangrado por polipodia, y en este trabajo seleccionan 81 artículos, donde van desde monoterapia con anti-VEGF, con la cirugía, con la vitrectomía, con TPA, y no encontraron superioridad en ningún tratamiento. Y un poco la conclusión es, lo que define el tratamiento son los factores individuales del paciente y también la expertise del médico. No es tan fácil hacer una inyección de TPA subretinal. Entonces, los factores que ellos tienen en cuenta son el tamaño y la ubicación de la hemorragia. Claramente, si la hemorragia compromete la mácula, uno puede llegar a ser más agresivo, como el caso de nuestro paciente. La duración de la hemorragia, si es una hemorragia muy antigua, nuestro paciente tenía 3 meses de evolución, no había respondido tampoco muy bien a la Eylea. La edad y el estado general del paciente, la gravedad de la maculopatía. Supuestamente nuestra paciente era el debut de la maculopatía, pero bueno, si tiene varios años de evolución, múltiples inyecciones y ya tiene cicatriz, uno puede ser más conservador. Y obviamente la presencia de comorbilidades oculares, si tiene glaucoma, retinopatía diabética o si tiene un ojo único. Nuestro paciente tenía el otro ojo, por más que tenía una maculopatía seca, tenía el ojo con 9 décimos. Entonces, el doctor Gasol le hizo una facovitrectomía con un desplazamiento neumático. Previa a la cirugía le inyectó el bevacizumab y suspendimos una semana toda la medicación para la coagulación, digamos, en diálogo con el cardiólogo. Este es el comparativo, así estaba después, antes de la cirugía, esta es la foto antes, y esta acá se ve la fibrosis, el coágulo ya, en el corte de arriba. Acá es el color, acá vemos la cicatriz, y en este puse el California porque se ve un poco también la alteración del epitelio pigmentario alrededor de las arcadas, que habla un poquito que se ve también en la autofluorescencia, de la enorme exudación que también tenía, además del sangrado, que se ve bien acá en la autofluorescencia. Entonces, a los 3 meses de la cirugía, para suspender la anticoagulación, que era lo que le asustaba a la paciente, deciden hacer también una ablación de la fibrilación auricular, que no resultó efectiva, por lo tanto la paciente siguió recibiendo la anticoagulación y los antiarrítmicos. Y en marzo del 2024 consulta por disminución de la agudeza visual en el ojo derecho, con mucha angustia, porque pensaba que por ahí le iba a pasar lo mismo que en el ojo derecho. Ella estaba anticoagulada y tenía miedo que el sangrado le ocurra en el ojo derecho. La visión le había bajado de 9 décimas a 2 décimas, en el ojo izquierdo estaba igual, y tenía acá una hemorragia chiquitita, acá también más cerca de la fobia, que no se llega a ver, se ve bien en la aneritra acá, y acá también. Tenía este OCT en el ojo derecho. Entonces, yo creo que la pregunta era qué hacer en este paciente con la anticoagulación, porque estaba exudando, podía eventualmente, por más que recibiera Pixaban, podía eventualmente sangrar. Entonces nosotros le mandamos una nota, Pablo le mandó una nota al cardiólogo del ICVA para que haga algo con la anticoagulación, a ver si podía suspender, sobre todo por la angustia de la paciente, y le hicimos faricimab por 3. Y en junio, o sea, a los 3 meses de la activación de la maculopatía en el ojo derecho, le deciden hacer una nueva ablación de la fibrilación auricular y fue exitosa. Así que ahora no está más con anticoagulación y actualmente está con 5 décimas del ojo derecho y 1 décima
del ojo izquierdo, que es el ojo con el que más contenta está, a pesar de que el tratamiento fue conservador y no tiene tan buena visión. De conclusiones, yo creo que un poco por la bibliografía es tratar individualmente al paciente de acuerdo al contexto clínico sobre todo, tener en cuenta por el trabajo que comentamos, los pacientes hipertensos como variantes que pueden llegar a sangrar y más si reciben medicación anticoagulante, y que a veces cuando hay mucha bibliografía de cirugías y inyecciones y variantes quirúrgicas, a veces menos es más y los pacientes terminan contentos igual porque se les instauró algún tratamiento, aunque sea conservador. Y creo que fue fundamental porque nosotros tuvimos, Pablo tuvo mucha ida y vuelta con el cardiólogo, creo que es fundamental para decidir qué hacer en estos casos, el ida y vuelta con el especialista. Así que eso es todo. No sé si, Pablo, querés comentar algo, alguien quiere aportar. Eso de la hipertensión en la maculopatía, yo creo que cada vez más le digo a los pacientes que hagan un buen control metabólico, o sea, inclusive colesterol y hipertensión, o sea, cada vez más se ve cómo el estado general afecta en las maculopatías, ¿no? Eso es fundamental. Y la otra cosa es qué complicado que es el tratamiento con la maculopatía en los pacientes con anticoagulados. O sea, la verdad que yo veo bastante estas hemorragias, maculopatías hemorrágicas que además después andan bastante mal, o sea, hay un montón de casos diferentes, pero en general ya el pronóstico de una maculopatía hemorrágica per se es mucho peor que una maculopatía cuando no tiene, ¿no?, esas características hemorrágicas. Claro, y además otro problema que teníamos con esta paciente, vuelve a salir PAMI a la escena, es que generalmente la va tratando un médico clínico. No la trata un hematólogo, la van tratando así como pueden, y cuando ya se produce alguna complicación, recién la derivan o consulta a la paciente. Esta paciente era de provincia de Buenos Aires, y bueno, ya uno es como que llega un poquito tarde también a estos casos, porque ella ya tenía una alteración, no sabíamos bien si le habían hecho el diagnóstico de la maculopatía previamente a este episodio que tuvo inicial. No teníamos datos de nada. Entonces, es como empezar de cero, pero empezamos -10, empezamos perdiendo, porque ahora reordenar ese tratamiento, volver a hacer eh, todo lo que corresponde al hematólogo y además desde la parte nuestra es bueno, cuidar el ojo que queda. Yo cuando hago la cirugía, la vitrectomía, ya veo esa placa que vean de fibrosis que se ve en el polo posterior, ya estaba ahí instalada. Se veía, el sangrado había sido más es el vítreo, por eso se veía esa hemorragia más densa allí en la ecografía, eh, y, y no decidí inyectar ni TPA ni nada, ya había pasado mucho tiempo, podía Eso te haber quería sido, preguntar. ¿A vos ya te sí, llegó con la no, hemorragia de larga data? No, por eso no le inyectaste TPA. claro, Y ya exactamente, estaba exactamente. coagulado. Exactamente. Y además había tenido Agus episodios previos de sangrado en otro lugar. Cuando veíamos ahí que se ve alrededor del nervio óptico las imágenes que mostraba Tian, tenía como placas de fibrosis que después se fueron reabsorbiendo de sangrados en distintos tiempos. Ella se asusta cuando pierde la visión central. Ahí es cuando consulta. Entonces, y otra cosa que si yo le hubiera puesto TPA, creo que me inclino por colocárselo intravítreo y no subretinal, porque creo que el resultado es igual en los dos casos. Acá no sé qué opinan los demás, pero de acuerdo al trabajo que mencionaba Tiam, eh, creo que se corre menos riesgo y el resultado es muy similar. El trabajo que Bueno, presentaba vos, Tean, no sé si Tean, recordame si está bien. ¿Puede ser que comparaba TPA subretinal, TPA intravítrea y intravítreas, inyecciones intravítreas, y demostró que cuando las lesiones son grandes, TPA subretinal está indicado, cuando las lesiones son más chicas no me acuerdo bien cuál era el corte. No, ese es otro en el que yo presenté, son dos grupos nomás,
en los dos le hace después del procedimiento anti-VEGF, pero uno es el procedimiento quirúrgico, o sea, la vitrectomía con la inyección subretinal, y el otro es el procedimiento intravítreo en consultorio. Pero sí hay otro trabajo que es con las dos áreas más de disco, que ahí sí tiene, pero son muy pocos casos, ¿eh? Es un trabajo con pocos casos que dice que en las hemorragias grandes es beneficioso el TPA. Hay un Otra montón de cosa que trabajo. por ahí, Sí. sí, perdón, Tian, perdón. No, No, que que es hay, importante el contacto con el cardiólogo o con los cardiólogos, el hematólogo, etcétera, para tratar de ir viendo qué solución, porque no es un problema solamente del ojo en este caso, ¿no? Como vos decías, Agus, hipertensa la paciente con anticoagulación en tratamiento, bueno, hay que estar en contacto y ver qué opciones tiene para poder mejorar, porque le quedaba un solo ojo, haces esa membrana neovascular y ella ya pensó en el acto que le iba a pasar lo mismo que en el ojo contralateral. Y por suerte Sí. funcionó esa ablación en el segundo tiempo, ¿no? Lo que nos pasa con los diabéticos, nos pasa con todo, ¿no? Que yo me acuerdo siempre de la presentación de Vivi, la otra vez del mal control con metformina y demás. Bueno, lo mismo, vemos, bueno, con lo mismo que nos pasó con el paciente de Beset y todo, cómo a veces la parte sistémica llegamos tan tarde, ¿no? Y tremenda. Y después el ojo es un órgano blanco, pero bueno, está todo descontrolado. Sí, sí. Muchos de ellos De están todos modos, atrapados. Sí, perdón, Vivian. el tema de la anticoagulación es un tema muy complicado. Yo tenía un tío, el hermano mayor de mi madre, que estaba operado de catarata con pseudofoliación y años más tarde de su cirugía de catarata, estando anticoagulado por una fibrilación auricular que había hecho una ACV en chiquito en algún momento y estaba anticoagulado, empieza a hacer hemorragias vítreas, o sea, no tenía maculopatía, pero de repente se le llenaba de sangre el ojo y veía muy mal y en realidad yo lo esperaba nada más, o sea, la primera vez tenía mal la anticoagulación, o sea, le arreglaron esto de se ha estado pasado con la anticoagulación. Después se la acomodaron, se la dejaron bien, pasaba el tiempo, mejoraba y cada tanto sangraba un poquito. Este buen hombre es médico, entonces él ya decidió que el problema era la anticoagulación, entonces él empezaba a ver un poquito turbio, dejaba de tomar la anticoagulación. Resultado, 8 meses más tarde se ve masivo y duró, creo que, no sé, 3, 4 meses y falleció. O sea, es difícil sacarle la medicación sistémica por las complicaciones sistémicas. Y encima Claro. este hombre nunca sabíamos por qué sangraba. Le mirábamos la retina, le hacíamos ecografía. Lo único que me faltó es hacerle una vitrectomía para mirar desde adentro, pero nunca supe de dónde sangraba. Te voy a pedir a las 5 de la tarde. Arturo pide la anticoagulación a las 5. No, y lo que tiene la cenocumarol es que el monitoreo mensual, los pacientes van al hematólogo y les van modificando la dosis mes a mes, y el acenocumarol viene 4 miligramos para dividirlo en 4 partes. Entonces, tienen anotadito los pacientes de PAMI, 3/4 lunes, martes y Lunes, miércoles. 3/4, martes, exacto. Es Sí. un lío, entonces suelen, cuando están bien, duran pocos meses y después o se quedan cortos o se vuelven a pasar. Claro. Bueno, muy bien. No sé si alguien quiere agregar algo más. Estamos con poquito tiempo. ¿Qué hora es? Son las 8:25. Creo que Yo te hago una si pregunta, nadie Pablo, se... así aprovechamos Sí, tus 5 obvio, minutos. obvio, Eh, dale. en su experiencia, vos, Pablo, bueno, todos, estas hemorragias que todos las hemos visto, ¿alguno la ha tenido en un paciente que esté en tratamiento con inyecciones? Porque a mí todos los que me han llegado eran pacientes que se habían hecho, no sé, 2 inyecciones por PAMI, ponele, y después 6 meses de tratamiento, que nunca se secó la membrana y que ahí hicieron la hemorragia. ¿A alguno le pasó mientras hace el tratamiento? Personalmente Que yo tengo la misma recuerdo. experiencia tuya. Nunca tuve un paciente que sangrara de esa manera durante el tratamiento.
haciendo efecto los antiangiogénicos. No, no, de hecho no, No, la verdad que creo no que hemos. no recuerdo. Pero creo que está bueno ahí remarcar eso, o sea, la importancia de hacer el tratamiento completo hasta que se seque la membrana o lo más Claro. completo posible, ¿no? No abandonar al paciente porque ahí efectivamente disminuís bien el riesgo de que te haga este tipo de cuadros. Claro, y de hecho eso es uno de los sustos de los pacientes que dicen, si me hacen inyección voy a sangrar. No, es para impedir que siga Exacto, sangrando. Hay que Claro, hacerla sí o sí claro, y sin suspender nada. tal cual. Bueno, a mí me claro. pasaba en su momento cuando trabajaba en Swiss Medical, a todos los pacientes anticoagulados les obligaban a suspender la medicación, con lo cual era un lío, porque les suspendían la medicación unos días antes, le daban la medicación unos días después, y yo le decía, mira, no hay, le mostraba los trabajos que están demostrados, donde no se puede inyectar y no hay ninguna necesidad de suspender nada, y que es mucho más riesgoso este juego de sacar, volver a empezar, sacar, volver a empezar, y la verdad que a veces se atrasaban y es mucho más, es peor, no inyectar porque no pudieron dejar la anticoagulación que inyectar porque están con una maculopatía activa. O sea, los que sangraron de ese grupo son los que por idas y vueltas no se animaban a inyectar y terminaron sangrando por no tratarse la maculopatía y demás. Así que no hay ninguna indicación de suspender anticoagulación en los pacientes para darle las inyecciones. Y es una Exactamente. cosa que lo seguimos viendo todo el tiempo. Eso es muy importante. Sí, sí, si te esperás todavía que suspendan la anticoagulación, el riesgo que tiene si la suspende, como vos decías, es que tengan algo sistémico. Es también importante remarcar, ¿viste? Así que se puede inyectar, aunque estén anticoagulados, eso no es una contraindicación para nada. Y no abandonar al paciente, obviamente, seguirlo. El problema que tenemos es de vuelta que si están atendidos por un sistema como PAMI, generalmente a veces no lo ve un retinólogo, lo ve un oftalmólogo generalista, los inyectan igual, no siguen un, un, un esquema de tratamiento. Vemos muchas veces inyectados ahora y a los 6 meses, porque no le dan la droga. Ese es un problema realmente que, que también hace que estos cuadros aparezcan con mayor frecuencia, ¿no? Así que hay que estar atentos y controlarlos siempre y no abandonar a estos pacientes, es importantísimo eso. Así que bueno, gente, creo que estamos en horario, Excelente, ¿eh? sí. Así que, bueno, muchas gracias, Tian. Muy bueno, Gracias, Tian. gracias. Un saludo a Gracias. todos. Gracias a Adiós. todos. Chao, Chao, gracias. chao, chao.